Bueno, chicas, vamos a comenzar con nuestro último tema de positivismo, que es positivismo en la actualidad o en el siglo XXI. Tenemos que las conclusiones del positivismo en el siglo XXI y cómo es que se maneja esta vertiente positivista. Ustedes ya, bueno, nosotros ya vimos diferentes aspectos de esta vertiente y que ustedes pudieron ir, pues, conociendo o que pudieron ir investigando, ¿no? Entonces tenemos, pues, diferentes características. En el documento que está en la semana 14, que ya esta es la última semana, tenemos este PDF en el que, bueno, pues ustedes lo pueden ir revisando y nos vamos con las conclusiones finales, que son justamente, pues, las cuestiones o esta parte de ver cómo ha influido esta vertiente positivista en el siglo XXI. Entonces, ustedes ya tienen algunas aportaciones, algunas características y pues vamos a leer la conclusión final. En este PDF también está el positivismo en diferentes contextos. Recuerden que lo vimos al inicio, ¿no? En Latinoamérica, incluso en el continente europeo, también vemos esta vertiente. Les vuelvo a repetir, nos vamos a las conclusiones finales, donde, bueno, pues la persona que escribió este artículo ha reflexionado acerca de ello. Tenemos cuestiones de la realidad educativa, ¿no? De hoy en día. Es muy bien sabido que hace unos años, pues era muy diferente a cómo hoy se percibe la educación. Incluso ven que van cambiando los nombres, ¿no? Que si docente, que si profesor, ahorita es figura educativa y así van teniendo como estos cambios a lo largo de diferentes normas, diferentes leyes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí el autor nos expone que hoy día sí hay como, o más bien la educación puede estar influenciada por el positivismo. Entonces, bueno, pues él plantea que se debe repensar la educación teniendo en cuenta las características de los estudiantes y de la propia realidad del siglo XXI. Entonces, vamos a tener en cuenta todos que tener en cuenta diferentes aspectos. El primero de ellos es características de los alumnos. Y la realidad educativa como primer momento o primera instancia. ¿Sí? Es lo que debemos de tomar en cuenta. Pero también de manera educativa, esta diferenciación que hace el autor no es tan clara. Actualmente, bueno, él se basa en estas dos características, ¿no? Ustedes, bajo su propia experiencia personal o de alumnas, así, ¿qué otra característica le agregarían a esta parte? ¿O qué más tomarían en cuenta, aparte de las características de los alumnos y de la realidad
educativa en el siglo XXI. ¿Mande? Sí. Sería como el contenido, ¿no? Diferentes cuestiones. Aparte del contenido, la finalidad. Ok, la finalidad de que. Ajá. Pero ajá. El autor nos menciona que son estas dos características, esta y esta pues, son de los compartimos, ¿no? Que necesitamos tomar en cuenta las necesidades, perdón, las características del alumno y la realidad educativa hoy en día, ¿no? De aquí, esto es lo que me dice. Entonces, de aquí surge el contenido. ¿El qué? Bueno, es que el estilo y qué, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, porque bueno, sí, y justamente aquí, bueno, van a ser estilos de aprendizaje, ya que no. Creo que lo van a hacer acá vienen los estudios de aprendizaje, como igual dice su compañero el objetivo. Algo más que ustedes quieran añadir, o sea, está bien que vayan leyendo el documento y que ustedes vayan viendo qué más puede ser, qué más se puede. Pues también principalmente es el autor, ¿no? Yo creo que sería más como la influencia, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, si yo, bueno, más bien, si tuviera otros profesores que no tienen influencia, pues yo creo que es su forma de dar la clase sería. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Cultura de qué? Sí. También podría ser que para hacer el dispositivo tenemos que tener en cuenta el social y cultural. Hacer teoría cultural y también en la parte social. Ok, ¿algo más que quieran decir? De hecho, saben que el estilo del aprendizaje, aquí nos dice ahí en el primero. En características de los alumnos, diría el estilo del aprendizaje. Y en realidad educativa sí está bien el objetivo, el contenido, lo social, la influencia y la cultura. Acá iría el estilo del aprendizaje. Sistema educativo. Exacto, ahí este quedaría aquí.
enseñar a representar. Sí, pero yo creo que partiría como de aquí. Es que también van características como de sí, pero ya va intentando en estilo de aprendizaje. Y yo veo que su estilo es, hay estilo por esta imitación, bueno, vicario, está significativo, ahí ya podemos meter ese estilo. Bueno, si ahorita bueno, si les ocurre otra cosa, lo vamos a ir contando. Pero hasta aquí va a ir esto. Características de los alumnos, sus estilos de aprendizaje, porque es en mayor medida, ¿no? Podemos ir viendo si ellos tienen esta característica de que aprenden significativamente, aprenden por descubrimiento, vicario, etc. El sistema educativo también se refiere al sistema educativo, al modelo educativo. Y bueno, pues está en esta realidad educativa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hay como muchas normas y leyes, creo que yo les hablaba del acuerdo 444, ¿no? O sea, está como muy bonito, pintado, pero pues realmente nos ponemos a ver la realidad educativa, pues no, como que ni tanto nosotros como docentes, ni ustedes como alumnos, por obvias razones, no se pegan al perfil, porque pues, no es como, está muy bonito este acuerdo, y ya hasta yo digo, ay, qué padre que por así, pero no. Entonces, está eso, y características de los alumnos, recuerden que también se pueden tomar estos aspectos sociales, culturales, porque pues aquí lo tomamos como que en esta parte y esta parte, porque en el aspecto de somos una sociedad, pero aquí, ya es como algo más personal, ¿no? O cada quien, o sea, todas podemos decir, no, pues somos de clase media, ¿no? Por ejemplo, todas, ¿no? Somos clases. Entonces, pero pues, obviamente, aunque todas pertenezcamos a la clase media, que es un rango, pues unas están más para acá, otras más para allá, otras en medio, entonces ya es personal, ¿no? Socialmente, pues sí somos todas igual, ¿no? Pero ya personalmente, pues tenemos otro tipo de cuestiones. Entonces, pues justamente parte de aquí, de estas características de los alumnos y de esta realidad educativa, que pues aquí es donde nosotros igual tenemos que ser muy, tenemos que percibir, ¿no? Con mayor importancia. Porque pues a la hora de que estén ustedes pues trabajando con alumnos, pues ya pueden saber esta parte, ¿no? De que cómo son los profesores. Nosotros podemos llegar con toda la buena actitud, ¿no? Pero luego nos contagian, ¿no? De que, ay, pues si ya vi que tal profesor no hace esto, pues yo tampoco. O, bueno, entonces va a partir de aquí. Tenemos que, bueno, ya después el autor nos dice que hoy día, partiendo del positivismo, ya no podemos hablar de verdades universales. Entonces, por eso es lo que les decía, ¿no? Sí. Imagínense que yo llego hoy y les digo, pues lo que les decía la otra vez, ¿no? Vamos a hablar de horóscopos y de esto se va a tratar la clase. Y entonces, pues esto también va a venir en el examen. Y pues a quien le guste, ¿no? Y quien no, pues ya se puede salir y así, ¿no? Entonces, pero tengan en cuenta que van a reprobar y así. Entonces, pues yo ya no puedo estarles hablando de este tipo de cuestiones como una verdad universal o como de esto existe porque yo creo en eso, ¿no?
sino que pues todo es con base a la duda. Ustedes tienen esa amplitud de dudar, de levantar la mano y decir, pues yo creo que eso no tiene que ver nada con la materia, o incluso decir, yo no estoy de acuerdo con los horóscopos, etcétera, ¿no? Y así sea un tema igual relevante, si yo ya tengo las estilos del aprendizaje, ustedes pueden levantar la mano y decir, es que yo no estoy de acuerdo con ese y así, ¿no? Entonces está esta parte. Tampoco los saberes son relativistas. Entonces, es lo que, bueno, yo les decía, creo que en algún punto, que pues es algo como relativo, que para una persona puede ser, si yo les digo, vayan, alguien vaya por favor aquí a la 11 Sur a sacar copias, ¿no? Y alguien le puede decir, ay, no, esto es súper lejos, pero para mí la 11 Sur está bien cerca, está a 2 calles, ¿no? Pero alguien sí me puede decir, ay, no, para mí 2 calles es súper lejos, cerca es, yo pensé que aquí a la vuelta, ¿no? Y ya saco copias. Pero es absolutamente relativo. Y que también hay como resignificaciones en los contenidos. ¿Sí? Entonces, el contenido es significado, ¿no? Nosotros podemos, como les decía, estar creyendo, o más bien, ¿cuánto tiempo se ha creído en la teoría de Darwin, ¿no? Y así de que no, pues descendemos del mono y así. Hay estudios o hay cuestiones que dicen, no, sabes que no tiene sentido, o otras personas dicen, no, sí tiene sentido completamente para mí. Entonces, poco a poco, por ejemplo, a mí, cuando yo iba que en tercero de primaria, me enseñaron esa teoría, ¿no? Y con eso me quedé, y ya después vas leyendo, descubriendo, y dices, no, pues no, o sea, hay como más posibilidades, ¿no? Y vamos enfrentándonos a estas nuevas posibilidades y las vamos contemplando dentro de nuestra educación. Entonces, constantemente se van resignificando y como volviendo a tener un nuevo contenido. ¿Por qué? Justamente por esa vertiente positivista. Recuerden que nada más es como se busca como lo más cercano a lo verdadero. Tenemos que esta idea no es tan aprendida en el sistema educativo imperante, cuando se enseñan contenidos de otras etapas del pensamiento sin contextualizarlas a la realidad de hoy. Y además, no permitiendo muchas veces el cuestionamiento de dichas verdades, ¿no? Entonces, pues esta situación que yo les decía, por ejemplo, de la teoría de Freud, ¿no? Para mí también es muy funcional, pero hay que ser sinceros, no es ciencia. Todo, bueno, no está avalada por un método científico, aunque yo creo, o sea, yo sí diría casi es ciencia, pero pues nadie lo ha demostrado, ¿no? Entonces hay que ser como verdaderos. Pero ¿cuántas personas no van y te dicen, como a mí me funciona esa teoría y yo siempre la tengo en cuenta, pues esa teoría funciona, ¿no? Hay que ser como realistas en esa parte, no caer en de que yo creo en esa teoría y eso se queda, ¿no? Sino que ofrecer más alternativas. También tenemos que, bueno, pues hay diferentes, ¿cómo decirlo? Pues retos, ¿no? En el camino, porque, por ejemplo, hay lo que decíamos, ¿no? Del sistema educativo, o el contenido pedagógico, cuando se habla de anatomía, ¿no? Siempre era como muy, ¿cómo se dice? Debatible, ¿no? Que si les enseñamos en cuarto, o no porque están muy chiquitos, o mejor en sexto, ay no, porque ya están grandes. Y luego, o sea, hay papás que aunque ya ven cómo están las cosas actualmente, se enojan porque a sus hijos les hablan de sexualidad en las escuelas, ¿no? Entonces hay que comprender
o más bien viene de la mano este contenido pedagógico con esta cultura de aprendizaje, porque los papás dicen, no, pues es que le enseñaron de sexualidad en tercero de primaria y está muy chiquito. Pero si no les tocan el tema, ya en la secundaria se están preocupando y están diciendo, es que en la escuela no le enseñaron, ¿no? Entonces está por esta cultura de aprendizaje, está esta influencia, está pues obviamente el sistema educativo, está esta parte social y esta parte personal, ¿no? Dentro del alumno o de las características del alumno. Entonces, justamente todo esto es lo que nos viene a traer, pues, esta parte, ¿no? De que, pues, el contenido justamente a veces no es bien recibido por la sociedad. ¿Eh? O cuando yo también ejemplificaba a mis compañeros, que cuando empezó toda esta parte de la pandemia, ¿no? Que pues obviamente las clases eran como ahorita, ¿no? Pero llegó la pandemia y pues hubo pues probablemente docentes que dijeron, va, aprendo, me pongo a checar 20 cosas de Zoom o Classroom o la plataforma, pero por otro lado, yo creo que también hubo profesores que dijeron, ay, no, eso a mí no me funciona, no lo tomo, mejor me jubilo o mejor me doy de baja o no sé, ¿no? Y pues no estaban como que abiertos a este nuevo contenido, o sea, era como una necesidad, ¿no? De cambio, que pues, o sea, si se fijan todos, todo el tiempo estamos de que sí, es necesidad y ya es basiquísimo manejar estas tecnologías, ¿no? Todos lo decimos, pero no todos nos ponemos pues a manejar esta tecnología, ¿no? Y cuando surge esta necesidad en pandemia, pues, ¿qué hace mucha gente? Una de dos, o se ponen a aprender y dominan ya después de un tiempo esta parte, o pues de plano hay resistencia al cambio y dicen, no, yo no voy a acoplarme a algo que no, ¿no? Entonces, pues está esta resistencia al cambio, se le conoce así generalmente, es como un fenómeno social. Entonces, la teoría positivista, la vertiente positivista, puede sonar muy bonita y decir, ah, sí, te pasamos por los tres estados de un com, y y pasamos de lo metafísico a lo real, y busca la ciencia y todo, pero hay que tener en cuenta todo esto que está detrás. No nada más es como, ah, sí, quiero llegar a la ciencia y ya. Como les decía, ¿no? Si nosotros queremos hacer nuestra tesis, pues vamos a tenernos que basar en estas cuestiones. Pero, pues a lo mejor somos, o sea, imagínense que, pues sí, o sea, tenemos como nuestras creencias de que, no, pues al niño para que hable le tengo que hacer, no sé, algo así como, no me acuerdo que, había como algo así de creencias, ¿no? Para que hable, dale no sé qué, o ponle no sé qué. Ajá, para que comience a hablar. En el tiempo que tiene que sobarlo o limpiarles con el cabello de una persona, de una chava. ¿A poco? Ah, bueno, miren, o sea, imagínense. Para que hablara. Eso. No, pero ajá, son como creencias, ¿no? Entonces, pongan ustedes que alguien de ustedes va a hablar en su tesis del desarrollo del lenguaje, ¿no? En el niño. O sea, imagínense, o sea, obviamente, a lo mejor hay personas que sí creen en eso, ¿no? O sea, su compañero dice, ¿qué le voy a estar dando eso, no? Pero hay gente que sí dice, no, pues si me lo dijeron y dicen que funciona, lo hago, ¿no? Entonces,
pues está esta parte de igual diferenciar, ¿no? O sea, yo sí puedo tener mis creencias y eso es válido, pero imagínense que voy a poner en mi tesis, hay una técnica para que el niño desarrolle su lenguaje, o sea, pues no. Entonces, obviamente hay otras teorías que sustentan el desarrollo, hasta ustedes han visto en las etapas, ¿no? Del desarrollo humano. ¿A qué edad debe de empezar a balbucear, a hablar, motricidad fina, gruesa, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay teorías que lo sustentan. Entonces, pues está esta parte, ¿no? Que si yo llego y le digo a mi mamá, oye, ya, o sea, yo sé que a esta edad ya debe de estar hablando y lo voy a estimular así y así, y mi mamá piensa esas cosas de que dale esto, pues entran en conflicto básicamente por lo social, lo cultural, etcétera. Pero pues ya está en nosotros tener esta idea o esta vista positivista para implementarlo pues en nuestro rol docente, ¿no? Ya no digo yo en nuestra vida diaria o así, sino en el rol docente. Entonces tenemos esa parte, ¿no? La educación sigue dándole la espalda a la crítica en el aula y continúa en la lógica de sumisión que se obtiene mediante el servicio vertical del poder. Entonces, el autor se hace una pregunta: ¿qué lugar le damos a la crítica en el aula? Y es un aspecto que, pues, él dice o él menciona que se debe, que se debe cuestionar, ¿no? Esta pregunta de la crítica dentro del aula. Nos dice que nuestra educación actual no está preparada aún para atender diversidad social. Entonces, pues esta etapa, ¿no? En cuestión social, pues no está destinada para atenderla y no lo decimos más que por otra cosa que, por ejemplo, cuando nos dicen, no, es que las personas, o sea, los niños que son sordomudos o ciegos, tienen que ir a otro tipo de escuelas, ¿no? Y mucha gente dice, no, tienen que ir a las escuelas así, convivir con la gente o con sus compañeros que sí tienen esas capacidades, ¿no? Está como esa disputa entre o mandarlo a una escuela de personas así o a una escuela donde conviva con compañeros con sus otras capacidades. Entonces, pues según que en la inclusión, ¿no? De cómo vas a dejar o a tener aparte a estas personas. Pero también está la pregunta, o sea, nosotros como docentes, o sea, sabemos, podemos decir, sí, acepto al niño que no, que es sordomudo, pero yo cómo voy a comunicar. Se supone que el docente o la figura educativa, pues puede comunicarse, ¿no? A través a lo mejor del lenguaje de señas, pero pues ¿cuántos docentes realmente están preparados para, ajá, o que saben dominar este lenguaje, esa lengua de señas, ¿no? Entonces, una compañera igual tenía como en su salón, ¿no? Esta parte de que pues todos no tenían ningún alumno con otra capacidad, ¿no? O discapacidad. Entonces llega un alumno que no sabe hablar, bueno, que es sordomudo, y pues la escuela, por querer ser incluyente, dice, sí, venga, ¿no? Pero pues las maestras... Y entonces, maestro paga y también como que le hacen caso como pues a ver si podían hablar con ellos. Entonces, la niña se casó y no salió de la porque la primera vez que hacía los libros y se lo daban a una maestra con el que entonces, se va a dar mucho y no puedo creer que ella para una especial. Entonces, la señora lo hizo, como especial, pero es muy reducido como enseñanza, pero siento que aquí hablando de las cosas superiores,
siento que es como más rechazo hacia ellos que no. Sí, y es que yo, bueno, compartiendo el punto de vista de su compañera, considero que, o sea, hasta cuando estés estudiando, ¿no? Mucha gente, no digo que todas o todos, dicen, no, pues que es más fácil, pues ya terminé mi licenciatura, me voy por una plaza y ya, ¿no? O sea, como que todos ya tienen el camino así de que, pues hago esto, esto y esto. Pero muy poca gente sí dice, bueno, me voy a especializar en educación especial, voy a aprender lenguaje de señas, voy a aprender diferentes aspectos, ¿no? Y como que su servicio va para con esas personas, ¿no? Pero en cuestión mayoría, creo que la gente, como dices, o sea, rechaza esa idea de trabajar con personas con discapacidad. Entonces, desde ahí parte, ¿no? Que nosotros decimos, ay, pues ya, para más fácil me voy a Telesur. Para más fácil, pues aquí. O que igual no está ese deseo por seguir, no sé, capacitándonos en otros aspectos, ¿no? No digo que a fuerza por ser docentes tengamos que aprender el lenguaje de señas, pero podemos tener otro tipo de profesión y podemos apoyar mucho aprendiendo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y como dicen, o sea, nosotros les podemos apoyar a estas personas enseñándoles diferentes cosas, ¿no? Entonces, creo que también parte de ahí, de lo que dices, ¿no? Este rechazo social, porque pues realmente no hay como, yo veo muy poco interés por atender a estos casos dentro de la docencia, ¿no? Y ya generalmente, pues también hay muy poquito interés. Yo me acuerdo que estuve en una fundación, aquí cerquita, ya ni me acuerdo por dónde, pero de personas con síndrome de Down. Y éramos voluntarios, pero voluntarios real, éramos como 10 y era una fundación como de 80 personas. Entonces, pues sí, la gente dice, ay, no, es que no, no les voy a entender y como que se casan con la idea de, no, mejor no. ¿Para qué? O no voy a poder, o cuestiones así. Pero quería, bueno, inicio pero la persona que no porque por se gusta y es que no se y no sabe que Sí, sí, y personalmente, bueno, a mí nunca me ha gustado trabajar con niños, o sea, en general, de niños hasta secundaria, yo no puedo, o sea, porque es mitad y mitad, realmente yo puedo estar muy bien aquí con los niños, pero sus papás son la otra parte, y juntas, y decir, señora, su hijo va mal, apóyelo en este aspecto, o sea, yo en el aula lo apoyo en todo lo que puedo, pero los papás sí son difíciles. Entonces yo, o sea, no es tanto por los niños, sino, o sea, yo no trabajo, o sea, yo he trabajado en kinder, en primaria, no. A hoy día yo sé que no puedo, pero es más que nada por los papás, no es por los niños. Ah, sí. La maestra del hijo del perro, en pocas palabras, le dice a la mano y le dijo, si tus hijos quieren trabajar conmigo bien, yo no puedo hacer nada. Entonces ahí estamos, no quiero que sí, claro. pero sí tienen que animarlos a que quieran trabajar. Claro. No, eso sí, porque hasta ella está diciendo, no, si ellos quieren adelante, y yo ahorita dije, yo los voy a apoyar en todo en el aula, pero ellos, o sea, pero los papás también tienen que por lo contrario. Exacto. Claro. Sí, porque al fin de cuentas, como yo les decía, en el aula son tu responsabilidad. O sea, aquí, y aún siendo adultos, ¿no? O sea, tampoco es como de, ay, de la manita ni nada, pero siendo adultos, pues son tu responsabilidad dentro de esta hora y cacho, no sé cuánto tenemos hoy, 50 minutos, no sé. Entonces, o sea, son tu responsabilidad.
obviamente en diferente nivel, ¿no? O de la primaria, pues, o kinder, pues sí son responsabilidad casi absoluta, ¿no? De que si quieren ir al sanitario, pues vamos al sanitario. Que si necesitan alguna cosa, pues casi dependen, casi, porque obviamente tienen un nivel de desarrollo que ya les permite ser autónomos en cosas, ¿no? Pero, pues sí son como que tu responsabilidad en ese momento, ¿no? Por algo tú estás al frente de un grupo, por algo te formaste, ¿no? No para decir, pues si quieren hacerlo, que lo hagan. Pues no. Les debes de brindar ese apoyo y ese acompañamiento siempre. Pero, y sí, o sea, tampoco dudo que haya papás que sí son, o sea, sí hay, porque sí los hay, ¿no? Que están al pendiente y que sí ponen de su parte. Pero lastimosamente cuando pasa eso, hay otros papás que no ponen de su parte y son los que te quitan más tiempo, más energía, te retrasan, ¿no? O sea, como que ya no sirve de nada que los papás que se apoyan estén ahí, porque ya me retrasaron a todo el grupo los otros, ¿no? Entonces es muy difícil por eso. ¿En cuál? Ujú. Ujú. Sí, porque detectamos en los alumnos el estilo de aprendizaje y es conforme los vamos acompañando. Cada uno tiene diferente estilo y ahí es como nosotros somos, bueno, pues por aquí o por allá. Así. Si bien obviamente no podemos dedicarle una atención totalmente especial a cada uno, porque pues sí es como muy desgastante, ¿no? Y pues no daría ni siquiera tiempo, pero pues más o menos como con el estilo de aprendizaje te vas dando una idea. Bueno, entonces hasta aquí vamos con lo de este contenido que a lo mejor puede ser rechazado o que no puede ser del todo, pues bien recibido por las personas, ¿no? Y bueno, pues justamente empezamos a sacar esta parte de que, pues, no todos, no sé en qué estábamos, en que no todo, no siempre se está preparado para atender la diversidad social, que empezamos con uno de los casos especiales, ¿no? De diferentes casos. Entonces tenemos que, se busca como ocultar estas brechas sociales y diferencias sociales, llevando muchas al vector el proceso que se busca para la enseñanza, creyendo que todos aprenden igual y no se atienden las individualidades, ¿no? Es lo que yo les decía. Si no se atienden estas individualidades, pues va a ser muy difícil. Y pues más desde una educación inicial, ¿no? Que es como el jardín de niños. Que si no se atiende individualmente a los alumnos, ahí sí, por eso incluso creo que en el jardín de niños está como la titular y tienen una o no sé si dos auxiliares, precisamente por eso, porque la educación inicial es más importante, pues apenas la persona se está desarrollando, está descubriendo sus capacidades, etcétera, etcétera. Y pues ahí es como, no es que sea más fácil, pero es más ideal como que tener esta educación personalizada o, ¿cómo se dice? Individualista, ¿no? Porque ahí está la titular y las auxiliares, ¿no? Y pueden como que apoyar más de esta forma. Tenemos que se aprende mediante distintos estilos y Garner lo denomina como inteligencias múltiples. ¿Ustedes habían escuchado esto de inteligencias múltiples? ¿Sí? Sí. ¿Me escucharon? Sí, pero bueno, como qué tipos. Sí, en estilos de aprendizaje, o sea, puso. Sí, es que dice, depende de tu forma de
Como que dar descubres que eres bueno en cualquier aprendizaje, como que eso lo utilizas para poder aprender. Ajá. Lo que compañero, bueno, cada quien tiene diferentes capacidades, no todos somos buenos para algo. Sin embargo, bueno, se los puse con un guioncito porque estilos del aprendizaje es otra cosa, o sea, sí tiene que ver, pero es otra cosa. Inteligencia múltiple, Gardner, aquí está, Gardner lo define como inteligencia múltiple, porque pues sí, hay diferentes tipos de inteligencia. Ya los acaban de decir, ¿no? Que lógica, matemática, artística, emocional, etcétera, ¿no? Porque, pues, desafortunadamente en la escuela, pues se les da como mayor prioridad a esta parte de eres bueno en matemáticas, eres bueno en la gramática y tienes 10 y eres excelente, ¿no? Pero pues esta situación de inteligencia emocional o artística también se debe de explotar precisamente para desarrollar todas nuestras habilidades. Puede que yo sea pésimo en matemáticas, pero puedo ser bueno en otra cosa, o incluso la inteligencia emocional, ¿no? O sea, ustedes podrán decir, ay, no sirve de nada. Pues por eso, de que desde chiquitos es así, de que ay, la dejamos de fuera, pues ahorita cuántos casos no hay de ansiedad, de depresión, o sea, no podemos con tanto estrés, ¿no? Porque pues nos enseñan a que, ay, pues eso déjalo para luego, ¿no? Ahorita saca 10 en matemáticas, en español y así, ¿no? Porque pues precisamente descuidamos esa parte, pero puede haber quien tenga una inteligencia emocional y también es como digno de admirar o de decir, bueno, pues tiene esta habilidad desarrollada, ¿no? Ya quisiera yo. O cuestiones así. Entonces, bueno, pues él contempla, bueno, este autor contempla pues las diferentes capacidades, ¿no? Y las diferentes inteligencias, que eso lo también hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, pues aquí tenemos esa parte. Y nos dice, y bueno, pues el autor nos plantea unas frases que son como de reflexión. Nos dice que la primera es, la finalidad de nuestra escuela es enseñar a repensar el pensamiento y a desaber lo sabido y a dudar, perdón, de la propia duda. Único modo de comenzar a creer en algo. Y bueno, esta frase es de Juan de Mairena, perdón. Y bueno, pues justamente creo que esta frase ustedes igual, alguien decía de que volver a repensar o hacer que se repensara todo, que se volviera a plantear, ¿no? Que a lo que estamos tan acostumbrados parte de aquí, ¿no? Pues nosotros estamos acostumbrados a sacar, o bueno, que un niño que saca puro 10, pues es inteligente, ¿no? Estamos acostumbrados a que quien tiene mucho trabajo es exitoso y cuestiones así. Pero hoy día pues podemos ir reflexionando y repensando esto. O sea, sí puedo tener mucho trabajo, pero puedo tener mucho estrés y eso para nada es éxito. Entonces, puedo sacar 10, pero pues a lo mejor y nada más saqué 10, pero no sé nada, ¿no? No se me quedó nada en la mente y pues ya mañana se me olvida y así, ¿no? Entonces, pues eso es igual, ¿no? O sea, que tanto valor le estamos dando a un 10, que pues es así de, pues sí. A diferencia de cuando decimos, pues a lo mejor sí saqué 7 u 8, pero pues sí aprendí, ¿no? O por el contrario, pues sí saqué 10, pero sí se me quedó algo en la mente, o sea, sí lo pude hacer, ¿no? Entonces, pues es esta parte. Tenemos otra frase que dice, hoy la escuela enseña contenidos del siglo XXI con profesores del siglo XX, a alumnos del siglo XXI. Esto lo dice Juan Ignacio Pozo. Entonces, no es en todos los casos, pero pues sí, todavía tenemos Y no digo que también, o sea, los profesores del siglo XX pues sean malos. Hay mucha gente que se actualiza
y que sabe hacer su trabajo, aunque tenga la edad que tenga. Pero hay gente que, pero pues sí, hay como docentes que todavía están como muy arraigados en ciertas cosas, ¿no? De la educación tradicional y todavía no adoptan como estos temas de la escuela nueva, ¿no? Y ustedes ya igual vieron la escuela nueva mexicana, sí, ¿no? En historia o algo así, ¿no? ¿No? Bueno, pues yo espero que lo vean en algún punto. La escuela nueva mexicana es como pues esta nueva adaptación de que pues el alumno ya no nada más está ahí sentado y percibe la información, sino que también hay un intercambio y muchas cosas, ¿no? Que ya no está bajo el conductismo, en estilos de aprendizaje van a ver el conductismo, ¿no? Ah, pero sí han visto conductismo, ¿no? Ah, bueno, pues en la escuela tradicional, pues todo se basaba en conductismo. La escuela nueva mexicana pretende que ya no se utilice el conductismo, aunque todavía utilizamos el conductismo. En menor, pero sí lo utilizamos. Y bueno, la última nos dice, sé todo, pero no comprendo nada, que es lo que les decía, ¿no? O sea, ¿qué tal que tenemos un 10, pero no sabemos nada? Entonces, de esto parte la vertiente, ¿no? Entonces tenemos ya por último el párrafo de que día a día, pues, en nuestra práctica docente, nos vamos a encontrar con ciertas contradicciones dentro de nuestra formación, ¿no? A lo mejor, como yo les decía, la Escuela Nueva Mexicana no quiere que seamos conductistas, pero ¿qué me pide la escuela? Pues me pide hacer un examen, me pide, pues que les ponga trabajo para promediar o así, ¿no? O sea, sí es indispensable, porque si no también yo como compruebo que hicieron algo en clase, ¿no? Pero, pues, lo que menos quisiera es como de, a ver, si no me entregan, no tienes calificación, pero pues lo tengo que hacer, ¿no? Porque si no, al final nadie va a entregar, o cuestiones así, o sea, se cae como en esta contradicción y no porque nosotros queramos, sino porque pues así es. Tenemos que, pues nos debemos de adaptar a buenas prácticas pedagógicas en muchas cuestiones, ¿no? A nivel cultural, social, ética. Recuerden que pues también yo les dije que era importante que ustedes conocieran su código ético y que como grupo intelectual a los docentes les es difícil desarreglarse de la impronta del positivismo como paradigma fuerte y dominante. Entonces, habrá muchos docentes que obviamente no compartan pues esta vertiente y está bien, no pasa nada. Y como estudiante, pues tenemos que contextualizar en tiempo y espacio todo lo que sucede, ¿no? Como lo que les decía aquí, ¿no? Pues personalmente, o sea, yo sé que tu deber o ustedes deben cumplir aquí, ¿no? Pero pues también puedo entender que a nivel personal ustedes tengan situaciones, ¿no? Que no les permitan continuar o que no les permitan estar al 100%, etcétera, ¿no? Y pues aquí ya dependerán diferentes situaciones biológicas, a lo mejor igual familiares y así, ¿no? En lo personal, pues ustedes saben, hay diferentes esferas, ¿no? En el personal que pues cada uno de ustedes va a conocer o tiene conocimiento de ello. Entonces, bueno, justamente esto busca la vertiente positivista, que se avance, pero que también se concentre en todas estas situaciones. No nada más decir, busco la verdad absoluta y ya. No, hay ya diferentes posibilidades. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces, eso les iba a decir. Que, bueno, les paso lista rápidamente. Sheila, creo que ya te vi
Maritza, ya. Estefanía, Juliana, Zuleima, Litsi, Paola, Aline, Lourdes, Abigail, entonces, chicas, pues, no sé qué día quieren el examen, si el miércoles o mañana. ¿Mañana? Ay, no lo he hecho. Está bien. Entonces, mañana el examen. ¿Qué es? Mañana es 18, ¿verdad? Lo dejamos como, me parece que el otro fue a partir de las 5 de la tarde. Sí, igual están de acuerdo que sea a partir de las... ¿Sí? ¿Sí? De las 5. Se los deja, o sea, los otros exámenes se los dejan así hasta que termine el día. ¿2 días? Sí. No, se los dejo de 5 hasta las 12. No, pues ya hasta que termine el día, pero... Pero les ponen un intento, obviamente, o les ponen más. Ya. Ok. Bueno, entonces mañana desde las 5 hasta las, pues que son las 11:59, ¿no? De la hora. Para que lo tomen en cuenta. Y ya, yo creo que no me va a dar tiempo calificar para darles así el miércoles su calificación final, no creo. Ya se las estaría yo subiendo por el jueves o el viernes. Y ya si tienen dudas, pues me mandan mensaje. De todos modos, el día miércoles nos estamos viendo ya para lo último. Y ya. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, chicas? ¿No? Sheila, ¿tienes alguna duda? Sí, ajá. Eso también iba a decir. Esa es para, creo. Ajá, es que teníamos que ver este último. Es para mañana. Si quieren, lo dejamos, bueno, lo abro hasta para el miércoles al final del día. Para que ya se los tome en cuenta junto con su examen. Sí, por eso. Así es cierto, ¿no? Entonces ahorita lo pongo. Entonces es lo único que tiene en línea del tiempo de la vertiente positivista, pues porque vimos desde que inició y ese ya es el tema final de positivismo. Ya son las conclusiones finales de pues de la vertiente, ¿no? Ya le tomaron foto y así. Bueno, entonces, Sheila, voy a finalizar la sesión. Nos vemos la siguiente clase.